cultura no está entre las prioridades, no tiene relevancia social. La gente del mundo de la cultura decimos lo importante que es la cultura para el desarrollo individual y para el desarrollo colectivo y para la democracia, y en cuanto te apartas a un lado y hablas con cualquier persona que no trabaja en el mundo de la cultura, lo que sientes es una ajenidad bastante importante. Y creo que hay que reconocerlo sin tono de reproche, es decir, hay que reconocerlo, no importa la cultura. Yo creo que primero hay que pensar por qué no importa, y a mi juicio uno de los elementos fundamentales de que la cultura no tenga relevancia social es consecuencia de las políticas culturales que se han desarrollado, que son unas políticas culturales que se han centrado muchísimo más en grandes equipamientos, en grandes eventos, en la cultura como algo excepcional, como algo extraordinario, en lugar de hacer una política entendiendo que la cultura es algo común, es decir, de todos los días, de todo el mundo y que forma parte de nuestra vida. Entonces eso pasa por reorientar las políticas culturales y, si me apuras, el paradigma de política cultural y dejar de tanto pensar en la producción, en la exhibición, que hay que hacerlo, no lo niego, para pensar mucho más en la participación, en el acceso, en los procesos que se generan en los contextos y en las prácticas creativas y culturales. Entonces creo que de esa manera va a haber muchísimo más apego, y esto se ve en Latinoamérica y se ve en los países nórdicos, que tienen, digamos que estas líneas se han puesto en práctica. Entonces hay un apego mucho mayor con la cultura, por lo tanto se recupera un derecho que yo creo que de no ejercerlo, pues se olvida que se tiene, como pasa con la vivienda, por ejemplo. Entonces, cuando no hay conciencia social de uso de la cultura, de utilidad pública de la cultura y defensa de eso mismo, no generas una necesidad política de tener que justificar apoyos a la cultura para defenderte ante la sociedad. Entonces, somos molestos. Somos los da por culo, perdón, de la sociedad. Somos lo que los políticos nos quieren ahí contentitos y callados. Y si hacemos mucho ruido, miran a la sociedad a ver si está repercutiendo, pero si no está repercutiendo, dicen, total. Y ahí estamos, en ese total, a la gente le da igual. Y es verdad, ahí está el cambio. Creo que no existe un discurso sobre cuál es la función social de la cultura de manera pública. Es más, diría que también las propias dinámicas de producción han llevado a que gran parte de la cultura deje de cumplir esa función social, sobre todo lo que son las artes tradicionales como el teatro, la pintura, la escultura, de las cuales nacen todas las demás. O sea, todas las artes que ahora se transmiten de manera mecánica o digital beben inevitablemente de la pintura, de la escultura, del teatro y de la escritura. Entiendo el teatro y la escritura o la literatura como cosas distintas. Entonces, esas artes tradicionales dan el soporte para que se pueda hacer un modelado 3D para videojuegos, dan el soporte para que haya una narrativa en una serie de televisión más parecida a una novela del siglo XIX que a un Rayuela de Cortázar. Pero esas artes es como que sus gramáticas permiten esa otra generación de comunidad a través de las artes de reproducción mecánica, y su propia función quizá esté más desdibujada incluso por nosotros, los que nos dedicamos a esto, debido a esa necesidad de formar parte de lo público para poder sobrevivir, que al final es una pulsión también muy humana. Lo que pasa mucho en Inglaterra es que es mucho menos politizado, yo creo. Las organizaciones que dan dinero público a proyectos artísticos están en muchos casos absolutamente independientes de las estructuras más políticos. Y no tienes lo que pasa aquí a veces, que es que todo, cuando cambia el gobierno, todo cambia en la política artística. Y en Inglaterra hay mucha más separación. A niveles menos filosóficos me traería el mecanismo del Reino Unido, o sea, la forma de funcionar del Reino Unido. Porque yo sí creo que ellos como cultura, como país, sí tienen muy claro cuál es la función de la cultura, la generación de comunidad y la generación de comunidades afines, no solamente la suya, sino también la de otros países alrededor. Y por tanto tienen mecanismos que son mucho más fáciles para el propio artista. Lo que me traería es la reflexión de que el espectador medio de cultura, de artes escénicas sobre todo, es lo que yo he investigado, la edad media es de 55 años. Y eso es aquí y es en otros países. Entonces, creo que cuando nos ponemos a pensar sobre lo que falla, tenemos que ir a la ontología del propio teatro y tenemos que pasar por encima de los sistemas educativos, por encima de las políticas sectoriales o por encima de las políticas de cada uno de los países,
porque la educación en el Reino Unido, en Suecia, en España y en Irán es muy distinta y, sin embargo, la edad media del espectador es una constante. Creo que tenemos que pensar sobre ello. Creo que a veces también cometemos un error cuando pensamos que hay algunos países europeos que son la panacea o que el extranjero siempre es mejor. Yo a veces hago la broma de que, lo he dicho en varias ocasiones públicamente, de que llevamos tantos años queriendo ser como Europa, que cuando hemos intentado ser Europa ya hemos llegado tarde, porque Europa ya está en otra historia, y especialmente muchos centros también dedicados a las escénicas y a las escénicas contemporáneas. Entonces también en muchos centros europeos tiene que haber ciertas revisiones críticas de la práctica, de qué se entiende también por creación contemporánea, qué sucede con grandes centros, tanto aquí en Madrid como en España como en Europa, exclusivamente dedicados a ese gran escaparate de programación y a esa gran cartelera, pero que no dejan poso ni en el tejido cultural ni en el público, ¿no? Más allá de esa exhibición. Entonces, bueno, yo creo que quizá la gran asignatura pendiente es esa fusión entre la exhibición, la creación, como las distintas patas, que en el fondo es la vivencia de lo escénico. Y más que un modelo en concreto, yo creo que hay como varias experiencias, tanto a nivel estatal como europeo, como internacional, que son interesantes. Nosotros en el momento, por ejemplo, de diseñar los concursos, estuvimos viendo cómo eran las bases y los procesos de selección en los centros dramáticos franceses, por ejemplo. En ese caso concreto nos fijamos en ese modelo para ver qué cuestiones eran interesantes traer. A mí me parece, por ejemplo, que ahora mismo, así en la referencia de lo que es el Estado español, Navarra es un caso muy interesante, muy interesante. Si no han aprobado ya, están a punto de aprobar una ley de derechos culturales, que es la primera. No hay una ley de derechos culturales, ¿no? O sea, cuando ellos están como casi en un estadio superior de la conversación del que estamos el resto, y eso es, por ejemplo, bastante importante, y las políticas que se han desarrollado también sobre la participación desde la Dirección General de Cultura de Navarra son muy innovadoras y muy interesantes. Es verdad que también es una comunidad foral, bueno, que también eso a nivel jurídico y legal le da como una autonomía muy distinta a la que tienen otras partes, pero dentro de lo que se está haciendo ahora mismo en términos de política cultural, yo pondría una estrellita en Navarra, dentro de España.